Buenos días, chicos en general. Hoy día nos toca hablar sobre el tema sobre cardiopatía isquémica desde el punto de vista del cursillo de la electrocardiografía. Para esta actividad, buenos días, para esta actividad es muy importante que puedan tomar como referencia algunos libros, principalmente donde yo he tomado esta información ha sido a través de Disritmia básica del síndrome coronario del autor Husa. Es muy bueno el libro, se lo recomiendo que lo puedan leer o en su defecto pues usan el Brownwell si es que lo tuvieran o en su defecto pues del libro de medicina interna. Muy bien, continuando con la actividad, vamos a ver nuestro primer enfoque para hablar sobre las características eléctricas. Primero tenemos que entender un poco la anatomía y un poco la fisiología. La anatomía ya les hemos ido hablando como parte de las actividades que se han desarrollado, pero es importante hacer un recordaris para los que no han podido escucharla. Estamos hablando en el corazón tenemos un sistema eléctrico que proviene básicamente de nodos sinus y se articular, inclusive las partes. Es importante que recordemos que va a estar, eh, va a estar siempre adyacente o un territorio, un segmento, podría ser tanto de la arteria de la descendente, podría ser de la circunfleja o de la coronaria. Por tanto, es muy importante recordar cuál es el territorio a donde eh, para que nosotros podamos entender los cambios eléctricos transmitir en el. La otra parte, eso lo vamos a ir viendo. La otra parte es que recordemos que los vasos epicárdicos, como ustedes pueden ver, los vasos epicárdicos siempre se van a ir acompañados de preferencialmente un vaso y se están ubicados por fuera de la estructura muscular y que después lanzan unas pequeñas ramas que ingresan al tejido, que son las ramas perforantes, que básicamente esas van a generar o transmitir la irrigación y llevar el oxígeno a diferentes al grosor de la pared miocárdica. Aquí también no deben dejar de recordar que nosotros dividimos al corazón, a la estructura miocárdica, en espesor, en segmentos, tanto en la porción endomiocárdica, la porción miocárdica propiamente dicha y la porción subepicárdica. ¿Por qué es importante que recuerden eso? Porque muchos cambios eléctricos, cuando ustedes empiecen a ver, les van a decir, tiene alteraciones eléctricas a nivel subendocárdica o por compromiso subendocárdico, o tiene alteraciones eléctricas por compromiso subepicárdico. O en su defecto, tiene NX transmural, que dice que ha comprometido todo el tejido. Por lo tanto, tanto subendocárdico como subepicárdica para discriminar la lesión o la isquemia que presentan. Bien, así vamos a ver, recordar que en el electrocardiograma el impulso eléctrico que se va a generarse a través de un fenómeno o un periodo que se llama despolarización. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Mejor? Sí, pero sí se le escucha. Perfecto, gracias. Bien, entonces ahora estamos viendo la parte del electrocardiograma, donde principalmente dos componentes. Un componente que se llama despolarización y otro componente que se va a generar llamada repolarización. Nuestro principal objetivo ahora es ver este fenómeno de despolarización del QRS, que es la parte ventricular, donde vamos a ver un proceso isquémico y las lesiones que se puedan manifestar y los cambios a nivel del fenómeno de la repolarización. Es dato importante, es un dato muy importante que ustedes recuerden que durante un impulso eléctrico,
no tiene un espacio o un tiempo donde activarse otro impulso. A ese fenómeno se le llama periodo refractario absoluto. Es decir, no va a entrar otro impulso eléctrico. Por eso que nosotros podemos estar seguros de que un determinado impulso eléctrico en determinada zona, cuando lo vemos con infradesnivel o con supradesnivel, quiere decir que esto es netamente debido a este problema, a esta zona, a este tejido donde está representado a través del electrocardiografía. Así que debemos recordar que normalmente en el electro tenemos el complejo la onda P, la onda Q, el QRS y la onda T, pero también contenemos como el segmento del PR y el segmento ST. Cuando hablamos de la onda P, habrá que recordar siempre que la onda P es el fenómeno de la despolarización auricular. El complejo QRS representa la despolarización ventricular y la onda T básicamente es la repolarización ventricular. Entonces, cuando hay cambios, por ejemplo, como un infarto, nosotros vamos a encontrar presencia de una onda Q, vamos a encontrar presencia de la amputación de la onda R, podríamos encontrar presencia inclusive de un bloqueo de rama izquierda, y cuando esto se va transmitiendo, la lesión se va haciendo más importante en el tejido, es decir, desde una isquemia hasta una necrosis. Esto se va a ir transmitiendo a través de todo el proceso de la despolarización y se va a ver a través del segmento ST. En el ST ustedes van a ir viendo ya sea un fenómeno de infradesnivel o pueden ver también un fenómeno de supradesnivel. Entonces, cuando se enfrenten a ese fenómeno, fenómeno eléctrico, ustedes van a ver que cuando sea supradesnivel, nosotros le llamamos un infarto del miocardio ST elevado. Y cuando esto es infradesnivelado, nos estamos refiriendo a un infarto como ST no elevado. Ahora aquí también es muy importante recordar que en la evolución del infarto, nosotros la onda T la vamos a tener al inicio, inclusive no va a haber muchos cambios, pero conforme va evolucionando o termina el vaso de reperfundirse totalmente, van a aparecer cambios eléctricos en la onda T, como por ejemplo una ondas T negativas o una onda T bifásicas, que pueden también ayudarnos en la toma de decisiones en el momento previo al evento o en el momento posterior al evento isquémico. Ahí lo vamos a ver con ejemplos cuando empecemos a hacer a comparar los electrocardiogramas. Otro dato importante es también identificar, por ejemplo, las derivadas. Ya hemos visto las derivadas que normalmente se deben colocar a nivel torácico izquierdo, preferentemente tiene una guía de posicionamiento que se coloca en el cuarto espacio intercostal. El B1 alinea para esternal derecha y el B2 línea para esternal izquierda. La cuarta derivada se coloca a través de una línea medio clavicular y con intersección entre el quinto espacio intercostal, y se coloca ahí la cuarta derivada, la V4, y entre la V2 y la V4 se coloca la V3. Posteriormente a la línea axilar anterior se coloca el V5 y a la línea axilar media se coloca la V6. Por lo tanto, una pregunta frecuente que les van a hacer como parte de sus exámenes pueden venir es las ubicaciones de las derivadas precordiales, en qué posicionamiento está, o qué derivada está en correlación con la línea axilar media, o qué derivada está en correlación con la línea axilar anterior. Y también es importante que se recuerden porque ustedes van a tomar los electrocardiogramas cuando estén en emergencia. Por lo tanto, no solamente para el examen, sino para su actividad profesional que van a ejercer. Otro dato importante es que el electrocardiograma en las precordiales no siempre se pueden colocar hacia el lado izquierdo. También cuando hay sospecha de que tengamos un infarto que tiene una extensión hacia el ventrículo derecho, nosotros solemos pedir derivadas derechas. Entonces, al pedir derivadas derechas,
básicamente es donde nosotros colocamos el V1, el V2, el 3, el 4, el 5, el 6, pero hacia el lado derecho, como está acá en la imagen inferior. Y principalmente las derivadas que nos indica la guía para hacer referencias cuando hay extensión al ventrículo derecho, nosotros tomamos la derivada V3 y la derivada V4R. Quiere decir V3 derecha o V4 derecha. La posición tanto del V3 como del V4 están en la misma proporción que hacia el lado izquierdo, a la vez de la línea medio clavicular, y la otra es entre la intersección de V2 y V3, pero del lado derecho. Por lo tanto, ustedes, es recomendable que recuerden esto para que puedan tomarle a los pacientes cuando hay sospechas de extensión infarto con extensión al ventrículo derecho. Ahora, el tratamiento va a diferir cuando ustedes se enfrenten a un infarto del lado izquierdo versus el lado derecho. Sí, totalmente. El medicamento es bastante diferente en el abordaje inicial en emergencia, y que, bueno, pues se debe tomar a fin de evitar pues las complicaciones más severas como el shock o las fibrilaciones ventriculares que puedan estar asociadas a ella, y también para identificar el pronóstico del paciente. Muy bien. Ahora, nosotros debemos cambiar cuando se colocan las derivadas derechas, debemos cambiar las derivadas bipolares, es la derivada 1, la derivada ABF, la derivada ABL y ABR. No, las derivadas bipolares siempre quedan en su misma posición. Cuando nos piden derivadas derechas, solamente cambiamos las derivadas precordiales, ya sea del lado izquierdo hacia el lado derecho, y frecuentemente, como les recalco, solamente se utilizan de preferencia el B3R y el B4R. Otro dato también que les pueden pedir a ustedes es que, digamos, ante la sospecha de un infarto que tiene extensión hacia la parte posterior, o es decir, un infarto posterior, normalmente se suele pedir las derivadas B7 y B8. Entonces, prosiguiendo con la anatomía del corazón, si aquí tenemos el B6 a nivel de la línea maxilar, el B7 va a estar a la altura de la línea axilar posterior, en el mismo quinto espacio intercostal, y el B8 va a estar debajo en este caso, del borde inferior de la escápula, el borde más inferior de la escápula a nivel del quinto espacio intercostal. Eso vendría a ser el B8. ¿Y cómo podemos colocar? Pues simplemente sacamos la derivada B1 y la derivada B2 y colocamos en esa posición. De esa forma, nosotros al momento que sale la impresión, cambiamos básicamente la nomenclatura. En vez de B1 le ponemos B7 y en vez de B2 le ponemos el B8. Y de esa forma pues ya tenemos las derivadas posteriores en el electrocardiograma. Es importante recordarse eso, para que puedan diferenciar infartos posteriores de los infartos inferiores, solamente puros. Otro dato importante también es reconocer las características eléctricas en las derivadas precordiales en su correlación con la extensión. Por ejemplo, cuando ustedes se enfrenten a un infarto que tiene, les digan, es un infarto anterior, lo que nos estamos refiriendo es que en el electrocardiograma vamos a encontrar alteraciones estrictamente de las derivadas desde B1 hasta B4. Recuerden, un infarto con extensión anterior es desde B1 hasta V4. Si nos decimos es un infarto de cara lateral, nos estamos refiriendo que el compromiso va a ser tanto en la derivada V5, V6, la derivada 1 y ABL. Por lo tanto, la cara lateral está dada por estas derivadas. Y cuando nos referimos a un infarto con compromiso de cara inferior, nos estamos refiriendo a las derivadas B2, 3 y ABF. La derivada 2, la derivada 3 y ABF. Recuérdense que cuando hay un infarto siempre tiene que haber por lo menos dos derivadas contiguas alteradas. Si es así, nosotros podemos decir que tiene un infarto en determinado territorio. Pero en este caso, pueden tener las tres derivadas en determinado territorio lesionadas, o hasta 4 en la cara lateral. Eso no hay ningún problema. Pero si es solamente uno, hay que replantear el diagnóstico, porque podrían estar frente a otra patología y no necesariamente frente a un infarto.
Ahora, cuando hay extensión al ventrículo derecho, si se dan cuenta, mire, el ventrículo derecho es tomado y la derivada que nos recomienda la literatura es siempre asignarle o tomarle la derivada V4R, que es la derivada derecha B4. Muy bien. Bien, entonces ya sabiendo a cuáles son los territorios a quienes corresponden, vamos es importante que recuerden esto, chicos, porque de aquí, de esto, vamos a empezar luego a preguntar qué cara está tomada, qué porción está tomada, y de aquí se subdividen otras demás nomenclaturas. Bien, vamos a ver ahora cómo es afectado cuando hay un evento coronario, si se altera o no los ritmos, el ritmo simpático o el parasimpático. Entonces, nosotros podemos notar aquí que el corazón tiene un ritmo autónomo, entonces se activa a través del nodo sinusal. Sin embargo, su actividad es disminuida o es controlada, por así decirlo, a través de centros que se llaman centros cardioinhibitorios centrales. Estos centros cardioinhibitorios centrales, principalmente su punto de acción van a ser no solamente al nodo sinusal, sino también al nodo auriculoventricular, entonces el nodo AB. Por lo tanto, cuando hay estas estimulaciones cardioinhibitorias, van a bajar la frecuencia desde el punto de vista, o sea, disminuyendo a través del nervio vago, va a disminuir la estimulación a nivel simpática y a nivel parasimpático a través de la acetilcolina. Y también van a haber otros centros reguladores que se le llaman, en este caso, cardioaceleradores centrales, que también pertenecen al territorio del bulbo, donde vamos a encontrar pues fibras que en vez de bajar van a bloquear la estimulación vagal. Por lo tanto, van a permitir la activación del sistema simpático con mayor intensidad. Por lo tanto, de esta forma, nosotros vamos a encontrar bradicardias y taquicardias en pacientes que tienen ciertos estímulos parasimpáticos, como por ejemplo, si ustedes tienen un estímulo vagal muy intenso, como por ejemplo una compresión de la arteria carótida, esto se va a activar de tal forma que va a bloquear la vía de conducción del nodo AB y del nodo sinusal. Y es la forma en la cual nosotros, de forma práctica, a veces solucionamos patologías como la taquicardia paroxística supraventricular, que es una arritmia que fácilmente se controla a través de la estimulación vagal carotidia. Al presionar la carótida, nosotros estimulamos los reflejos, los vasoreceptores, y esto genera una respuesta vagal sistémica. De esa forma controlamos. Ahora, si ustedes tienen una impresión muy intensa, se activa, domina el predominio simpático, y de esta forma empieza a haber taquicardia. Ahora, ¿qué tiene que ver, que este fenómeno eléctrico que tiene que ver con el infarto? Es muy importante, porque cuando uno tiene un infarto, ¿qué suele pasar? Si es un infarto pues de la descendente anterior, vemos que el corazón no tiene oxígeno o le empieza a faltar oxigenación en determinado segmento, empieza a ver, el corazón empieza a mandar señales indicando que le falta oxígeno, que necesita sangre. Por lo tanto, el corazón empieza a generar mayor frecuencia cardíaca, porque a mayor frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco. Entonces le da más gasto cardíaco, aumenta para que pueda bombear con mayor intensidad y pueda llevar sangre a todo el cuerpo, y de esa forma pues aumenta la taquicardia. Entonces no se sorprendan en los pacientes con un infarto que vienen con taquicardia, vienen acelerados, y la aceleración, al haber más taquicardia, hay más consumo de oxígeno, y por lo tanto es un ciclo vicioso en el cual entra el corazón y empieza a deteriorarse mucho más rápido, sin este fenómeno de defensa, entre comillas. Por lo tanto, es importante recordar ello. Ahora, ¿qué pasa en el otro lado? Si ustedes tienen un paciente que tiene un infarto con compromiso del ventrículo derecho, al haber un compromiso como tal, ustedes recordarán en la práctica de anatomía que hicimos, el nodo sinusal depende de una rama de la coronaria derecha, que es la rama nodal. Esta ramita, si es comprometida como parte del infarto, el paciente va a empezar a entrar en bradicardia en el infarto. Entonces, puede ser bradicardia sinusal. Entonces, lo primero que tienen que pensar es que este fenómeno es por una coronaria derecha proximal. Pero también puede ser que en vez de afectarse la taquicardia, el paciente, lo que está yendo a buena frecuencia, empieza a disociarse, empieza a hacer un bloqueo AB de segundo
o de tercer grado intermitente. Entonces, ustedes se recordarán que quien irriga el nodo atrioventricular, el nodo AB, es la rama distal de la coronaria derecha. Es una subdivisión de la rama posterolateral que hemos visto en la práctica. Esta ramita posterolateral, una rama se va hacia el nodo AB, entonces cuando es compromiso de la porción más distal o porción medial, uno tiene que sospechar de que la circulación que va a ir al nodo está siendo afectada y por eso que el paciente va a debutar o va a hacer este fenómeno de bloqueos. Y el paciente a veces llega a emergencia con debut de un bloqueo de tercer grado, por un desmayo, un síncope, y pues eso lo trae. Y también es la causa de la muerte del paciente, porque muchos de ellos llegan en una bradicardia tan significativa, pues que llegan a hacer un shock hemodinámico y de esta forma, pues el paciente llega inconsciente o con trastorno del sensorio y necesitamos colocarle un marcapaso de emergencia para mejorar la frecuencia cardíaca y posteriormente hacerle un cateterismo a fin de recuperar nuevamente ese ritmo nodal. Caso contrario, pues el pronóstico es muy sombrío. Bien, esto es por el tema de la estratificación. Ahora vamos a ver solamente los ejes, cómo se están ubicando los ejes en el corazón. Por ejemplo, normalmente un electrocardiograma van a encontrar estas ondas que ya hemos descrito hace unos minutos, pero también vamos a ver que el eje eléctrico siempre está orientado hacia arriba, hacia abajo, y de atrás hacia adelante, y de derecha a izquierda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene un infarto o una lesión en la zona ventricular, si es un infarto muy extenso, una de las causas que va a cambiar es esto, el eje. ¿Por qué? Porque al haber no va a haber un impulso eléctrico, al haber una necrosis, al haber un daño, va a perder la fuerza eléctrica en este segmento y por lo tanto va a preponderar el eje eléctrico que está hacia la parte septal o la parte del ventrículo derecho. Es por eso que muchos pacientes que llegan a emergencia, el debut no es pues necesariamente un típico electro con supradesnivel del ST, sino vienen con dolor de pecho en el contexto de un bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, en ese momento ustedes tienen que pensar que el bloqueo de rama izquierda, si es que esto no lo ha tenido anteriormente, es un equivalente a un infarto de miocardio ST elevado. El ST elevado es un infarto altamente riesgoso, peligroso. Tiene que tratar de abrirse el vaso a fin de mejorar la circulación. Si no, el tejido llega a tener primero una lesión, luego una necrosis y finalmente puede inclusive tener las complicaciones de un infarto como son la ruptura miocárdica, la hemorragia intramiocárdica o en su defecto pues pueden haber también de ello, se quedan como escaras o zonas fibróticas que a la larga eso puede desencadenar arritmias, extrasistolias, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular, que son causas de muerte en los pacientes que han tenido infartos grandes. Bien, muy bien. Entonces, viendo como ya han hecho también, me imagino en sus prácticas, han visto el electrocardiograma y hemos hablado en el electrocardiograma de las derivadas, vamos a ver algunas preguntas. A ver qué opinan ustedes. Mira, ustedes han escuchado en general de las derivadas ABL, ABR y ABF. ¿Ok? Se expone que es el ABR, que básicamente es correspondiente al lado derecho, a la derivada derecha, a la derivada izquierda alta, y el ABF a la derivada inferior, que es la FUT. Ahora, ¿qué representa en esta nomenclatura la parte inicial A? Para que recuerden. ¿Tienen alguna idea ustedes? ¿Han leído sobre ello? Doctor, a ver, vamos a ver, doctor Chaparro, Álvaro, buenos días. Doctor sí. Álvaro, ¿qué te parece? ¿Qué podría hacer? ¿Podría volver a repetir las preguntas? No te preocupes. Por ejemplo, aquí en la pregunta vemos las derivadas ABF, ABL y ABR. Y como ven, todas empiezan con una A. ¿A qué se refiere esta derivada A?
refiere, tienen alternativas. Es una de alternativa, una de arterial, de atrial, de aumentada. ¿Qué podría ser? Vamos a poner esto como un sondeo. Quiero saber si les han explicado esto en la práctica. Vamos a ver. Por favor, marquen lo que les voy a poner. Porque es lo que más van a ver en la práctica, las derivadas, la derivada 1, la derivada 2, 3, V1 a V6 y estas derivadas, las bipolares. Pero es muy frecuente que en alguna práctica puede ser que les preguntan, ¿no? ¿A qué se debe esta presencia de esta A? Por favor, y lo vamos a comentar el resultado al final. Ya, perfecto. Muy bien. Bien. Todavía faltan ahí que contesten algunos colegas. La autora Alicia de los Milagros, Kimberly, Liliana Cristina, Martín, por favor. Bien, bien. Entonces vamos a resumir. Cuando uno le presenta un electrocardiograma, para hacer referencia a ello, normalmente lo que vamos a encontrar son las derivadas bipolares en general. Pero dentro de estas bipolares, lo que nos va a llamar la atención que hay derivadas que no están en correlación directa o en la forma paralela al eje eléctrico del corazón. Por lo tanto, las que no están paralelas a este eje eléctrico va a estar, por ejemplo, la ABL, que está para el lado izquierdo, casi perpendicular, por así decirlo, el ABR, que prácticamente está opuesto al eje eléctrico, el ABF, pues que tampoco está paralelo, sino está hacia otro extremo. E inclusive, pues encontramos derivadas como la derivada 3 o la derivada o la menos 1 en este caso, pero la que más conocemos es la derivada 3. Por lo tanto, en estas circunstancias, nosotros lo que tenemos que resumir, y la literatura nos dice, es que en estos pacientes, o en este electrocardiograma, perdón, nosotros vamos a identificar la presencia de A como una forma eléctrica de aumento. La respuesta es aumentada. Aumentada quiere decir que el eje complementario o el vector complementario, el vector principal es aumentado, es exacerbado para poder ser evidenciado. De esa forma, nosotros al ver ABR no estamos viendo un vector de todo el corazón, sino estamos viendo un vector complementario del vector general. Y de esa forma nosotros podemos tener una idea hacia dónde se está dirigiendo el vector final del corazón. Por eso es que nos ayuda. Y el decirle aumentado es que se manifiesta, representa a través del electrocardiograma. Entonces, esta es una pregunta que está puesta en el mismo libro, les hemos puesto para ver para que se puedan recordar y lo puedan tener en consideración. Entonces, cuando les pregunten sobre ello, ya saben a qué se refiere en esta parte la nomenclatura de A. Otro dato importante también que a veces preguntan en los exámenes, esto sí he visto que es un poquito más frecuente, es, por ejemplo, ¿cuál es la ubicación normal del electrodo, el B4? Esta pregunta también lo hacen bastante en los exámenes de pregrado. Entonces, aquí la respuesta, como ya hemos visto,
como está en la imagen, el V4 suele ir frecuentemente entre la línea medio clavicular y el quinto espacio intercostal. No se confunda. Por lo tanto, entre la línea medio clavicular y el quinto espacio intercostal está ubicada la V4. Y bueno, pues es un punto de referencia muy importante para la ubicación. Lo que solemos hacer en la práctica, a veces nosotros al colocar el electrocardiograma, colocamos al paciente principalmente las derivadas, el V1, el V2, y ahí nos vamos de frente al V4. Y como ubicamos el espacio que se encontrará entre el V2 y el V4, ahí en ese espacio intermedio es donde le colocamos el V3, para que se nos haga mucho más rápido el posicionamiento del electrocardiógrafo, de las derivadas electrocardiográficas que vamos a buscar. Bien, entonces, conociendo ya un poco la parte eléctrica, conociendo un poco la anatomía, ahora vamos a identificar muy bien, vamos a verificar las definiciones. Entonces, quisiera saber qué opinan o qué saben o qué han leído sobre el infarto, porque tener una idea, porque ha cambiado bastante en los últimos años. En menos de 5 años ha habido varias publicaciones que han modificado los conceptos. A ver, vamos a ver. Doctora María Prado, Fernanda, buenos días. Doctora María Prado, Fernanda, ¿me escucha? No está, tiene problemas con la señal. Doctora María Estela Navarro, buenos días. Sí, doctor, buenos días. ¿Me escucha? Buen día, doctora María. Sí, te escucho bastante bien. Doctora María, nos podrías decir para usted, cuál es o cómo define un infarto agudo de miocardio y cómo definiría también a un síndrome coronario agudo? Porque son dos cosas diferentes. ¿Qué es un síndrome coronario agudo y qué es un infarto agudo de miocardio? Bueno, en el caso de un infarto agudo de miocardio, pues es básicamente cuando hay de repente una obstrucción aguda a nivel de las arterias coronarias. Esta puede ocasionar, por decir, una necrosis miocárdica, ¿no? A nivel de músculo cardíaco. Y en el caso de un síndrome, se puede decir que No te preocupes, María, para eso estamos, para sacarnos la duda ahora, porque es lo que en la práctica mayormente siempre confundimos estas dos definiciones. María, gracias. Vamos a ver qué nos comenta el doctor Víctor Alejandro Contreras. Víctor. Sí, doctor, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Le escucho Hola, Víctor, ¿qué tal? Dime, ¿a ti qué te parece? ¿Cuál es la definición de síndrome coronario agudo? Eh, bueno, el síndrome sería tanto el conjunto de signos y síntomas en una ruptura o afectación de la placa de las arterias coronarias. Perfecto, perfecto. Bien, entonces, acá Víctor nos comenta que el síndrome coronario son, obviamente, si al ser un síndrome, son signos y síntomas, se presenta por una ruptura de una placa. Entonces, pues estamos bien, parcialmente, todavía nos falta un poco más de definir ese diagnóstico y de ampliar, porque hay muchas cosas más en el contexto. A ver, vamos a ver una opinión más. ¿Qué opina nuestro amigo Frank Alex Moreno?
Sí, doctor. Buenos días. Buenos días, Frank. ¿Qué opinas? Ah, ¿Qué te parece? ¿Cómo podrías definir un síndrome coronario agudo? bueno, como dice mi compañera, es un conjunto de signos y síntomas que nos pueden conllevar a, por ejemplo, hasta un infarto de miocardio, ¿no? Dolor en el pecho, dolor torácico, menos de una hora podría ser. Pero básicamente es un conjunto de signos sin síntomas. En cambio, el infarto de miocardio en sí va a haber ya la presencia en sí del daño, ¿no? Que se va a detectar básicamente por biomarcadores como las troponinas, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, Frank. Perfecto, perfecto. Entonces, cuando uno quiera en la emergencia o en el hospital o cuando ustedes van a abordar un paciente, van a tener dos posibilidades al inicio. Bien, va a ser un paciente que esté debutando básicamente con un cuadro que llega a emergencia, con un cuadro de dolor torácico, diaforético, con taquicardia, con signos vegetativos o neurovegetativos, ha vomitado, por ejemplo, o al mismo tiempo el paciente refiere muchas veces y refiere un dolor irradiado hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo, o inclusive en algunos un dolor a los dos hombros, herencia, o en su defecto la familia refiere que el paciente tuvo un dolor y luego de ello un desmayo y los trae en esas condiciones. Entonces, cuando llega a emergencia o a su consultorio, ustedes lo único que van a ver en el paciente tiene el cortejo clínico de enfermedad coronaria, que algo se está obstruyendo, independientemente de cómo se esté obstruyendo, porque podría ser por una placa, podría ser por un coágulo, podría ser por un espasmo, podría ser por una anomalía coronaria, ¿me entiendes? O sea, hay muchas causas que generen. Entonces, lo único que podemos percibir clínicamente es que hay un deterioro en el flujo coronario, agudo, de forma brusca. Y le tomamos, por lo tanto, nuestra primera herramienta rápida es un electrocardiograma. Es por eso que al tomar el electro, nosotros vamos a identificar la presencia de un ST alto o un ST infradesnivelado o normal. Entonces, nuestro primer objetivo que nos dicen las guías es identifica al paciente que tiene un síndrome coronario agudo, ST alto o ST infradesnivelado o normalizado o no elevado. Por lo tanto, el síndrome coronario agudo es la clínica más un cambio electrocardiográfico. Esto te ayuda a entender el cortejo de la gravedad del paciente y que estamos ante la altísima sospecha de ser un síndrome, de ser una obstrucción aguda de un vaso coronario. Ahora, nosotros ya le llamamos a esto, lo catalogamos como un infarto de miocardio ST elevado o un infarto de miocardio anterior, lateral, inferior, posterior o con extensión al ventrículo derecho, como le corresponda al infarto en el territorio, cuando ya hemos determinado, por ejemplo, la curva enzimática, es decir, hay daño miocárdico, injuria no, daño miocárdico, porque en este caso debe haber una curva enzimática, porque muchas veces hay pacientes que tienen elevación de las enzimas, de elevación de la troponina, pero no hacen la curva enzimática. Al no realizar la curva enzimática ya pierde el contexto de infarto y pasa a ser a una denominación de injuria miocárdica. Ahora les voy a mostrar porque tienen que salir de esta clase recordando que existe un síndrome coronario, existe una injuria miocárdica, existe un infarto agudo de miocardio. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ya hemos visto que era un síndrome coronario, por lo tanto, ahora vamos a ver qué es un infarto. El infarto, según diferentes clasificaciones y la última, la más recomendada, nos dice que hay dos tipos de infartos, las más frecuentes. Hay más tipos de infartos, pero ahora les voy a mostrar, pero lo más frecuente, que recuerden siempre la tipo 1 y el tipo 2. Pues cuando nos basamos a un infarto de miocardio tipo 1 es cuando estamos sospechando que el paciente tiene un mecanismo aterotrombótico, es decir, una placa que se me ha roto en el corazón, en una de las arterias, una plaquita, y eso me está generando la obstrucción a través de un coágulo de sangre en ese territorio. Y eso es típico del infarto tipo 1, dependiente de una placa.
que es lo que comentó la doctora. Ahora, sin embargo, no es el único infarto. También puede ser que el paciente tenga una alta demanda de oxígeno y una poca oferta del mismo. Al tener ese desbalance entre querer más y tener poco, hace que el paciente, el corazón, también haga elevaciones enzimáticas. Y las elevaciones enzimáticas, como por ejemplo de la troponina, puede manifestarse ya con daño al miocardio y hacer una curva en el transcurso de las horas. Ustedes van tomándole las enzimas y esto va subiendo, subiendo y luego va disminuyendo. Hace una curva enzimática típica de un infarto de miocardio. Entonces, en este caso, al no tener un problema de base, se le llama infarto tipo 2. ¿Cuál es la frecuencia o cuáles son las causantes de este tipo de infarto? Frecuentemente los pacientes que vienen con muy alta frecuencia, por ejemplo, las taquiarritmias, las fibrilaciones auriculares, altas frecuencias, las taquiarritmias, las TPCBs, muy intensas de 200, 220 latidos por minuto. Un paciente pues ya de una persona adulto mayor o adulta puede generar lesión miocárdica por alta frecuencia y por tener muy mala irrigación del corazón en este periodo. Ahora, también puede deberse por ejemplo, a otros factores, por ejemplo, anomalías coronarias, puede deberse también al consumo de cocaína, a drogas o en su defecto, pues, quizás a puentes intramiocárdicos que le llamamos cuando la arteria está metida debajo del músculo y el paciente pues hace un gran esfuerzo físico, una gran actividad y el músculo comprime esa arteria que tiene un recorrido anómalo y esto genera también una isquemia. O quizás lo que ahora también se está viendo pues quizás con mayor frecuencia porque ya la gente está pudiendo identificar de forma más frecuente, por ejemplo, la enfermedad de Takotsubo, cuando el corazón empieza a tener una taquicardia o una anomalía en la contracción del corazón y ciertos segmentos se contraen adecuadamente, puede estar correlacionada, puede tener eventos de lesión miocárdica en el contexto de este tipo de enfermedad. Hay reportes que ya han mostrado que el Takotsubo no solamente es por una anomalía en la contracción segmentaria por un proceso inflamatorio, sino puede estar correlacionado también a un proceso de estrés por un infarto de miocardio. También esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en las disecciones, en los hematomas que pueden haber intracoronarios. Es decir, esto suele presentarse con mayor frecuencia en mujeres en gestantes. Las mujeres gestantes pueden debutar con un esfuerzo intenso, puede haber una disección de la coronaria. Por dentro se diseccionan y al haber esta disección disminuye el calibre de la luz del flujo sanguíneo. Por lo tanto, se presentan datos sugerentes de un infarto, cambios enzimáticos con la clínica. Son infartos de alto riesgo y hay que tomar decisiones ahí, como por ejemplo colocarle un stent o operar al paciente. Y en este caso, si es gestante, tener una conducta pues expectante dependiendo el grado de gestación que tiene. Son casos difíciles de manejar y hay que hacerlo a través de junto a un heart team para poder tomar una decisión. Otro dato importante aquí es diferenciar estas de las injurias. Pueden haber injurias agudas y injurias crónicas. Cuando nos referimos nosotros a la injuria aguda, básicamente nos estamos refiriendo a una elevación de las troponinas y que puede haber una pequeña curva, pero sin isquemia miocárdica. Es decir, la curva no es típica, es una curva pues un pico y una bajada bruscamente. Entonces esto no le llamamos como una isquemia miocárdica específica. Por eso es que cuando ustedes evalúan un paciente que no tiene síntomas, que es atípico y le encuentran troponinas elevadas, no quiere decir esto que el paciente está teniendo un infarto, porque las troponinas se elevan por muchísimas causas y pueden generar injuria miocárdica muchísimas enfermedades. Y esto pues a veces lleva a la mala interpretación a veces que tenemos y decimos el paciente está dando un infarto, cuando no es así, forma parte de la injuria global que está generando otra enfermedad asociada. Y bueno, pues, y las injurias crónicas son aquellas por enfermedades crónicas que están generando una de las más fuertes, es la enfermedad de la insuficiencia renal. Muchos de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, descompensada principalmente, suelen tener también troponinas ligeramente altas, ligeramente por encima del valor normal, sin evidencia de curvas, es una disposición de las troponinas de forma plana, y esto hace pues catalogar que el paciente está teniendo una injuria crónica, más no
un infarto agudo de miocardio. Por si acaso, si es que en algún momento les toca un paciente así. Bien, entonces, para entender un poco aquí el tema de los infartos, hay que recordar que cuando hay una ruptura de una placa, haciendo referencia al infarto tipo 1, lo que va a haber básicamente es la ruptura de esta placa y la exposición de factores tisulares a nivel del endotelio que van a estimular la activación en este caso, la activación de las plaquetas y va a generar un sistema, una cascada de agregación plaquetaria y al mismo tiempo una cascada de agregación y formación de un coágulo. Es por eso que en el síndrome coronario nosotros tenemos dos fenómenos en conjunto, un fenómeno plaquetario y un fenómeno de coagulación. Por lo tanto, el tratamiento cuando se enfoque en este tipo de infartos tipo 1 debe ir con terapia antiplaquetaria, es por eso que damos siempre aspirina y clopidogrel, y también damos una terapia anticoagulante debido a la formación de coágulo rojo. Es importante que recuerden ello a fin de que puedan entender por qué damos entonces esta terapia, ¿no?, de antiagregación y anticoagulación. Muy bien, recordando un poco el infarto tipo 1, ya saben que es una placa que se rompe y eso obstruye. Puede ser una obstrucción total, como pueden ver aquí, o puede ser una obstrucción parcial. Independientemente, ya sea total o parcial, son lesiones que tienen que ser reperfundidas rápidamente, si no el daño va a progresar. Así también el infarto tipo 2 no se da ruptura de la placa, pero puede disminuir el calibre, puede haberse formado un hematoma, puede generarse un espasmo, puede ser ya lesiones crónicas que están progresando y se están cerrando la luz en el paciente y ante un esfuerzo intenso ya genera lesión en el tejido miocárdico y esto es lo que lo cataloga como un infarto de miocardio tipo 2. Entonces, traten de recordar ello, cómo se ha presentado, en qué contexto se ha presentado el dolor, a fin de poder discriminar. Estos pacientes de esta característica dicen, justo estaba haciendo el paciente, estaba haciendo un esfuerzo intenso, estaba caminando o subiendo escaleras y presenta esta molestia y le empieza a doler y ahora ha bajado y nuevamente le vuelve a doler, o sea, es intermitente. De esta forma ustedes pueden pensar que si se está asociando a un cuadro, a un evento agudo o una actividad específica, entonces podemos pensar que esto podría ser, y si es recurrente, y que esto ya lo está teniendo buen tiempo atrás y que podría ser catalogado a una forma tipo 2. Solamente podemos identificar si es tipo 1 o tipo 2 con el cateterismo cardíaco. Entonces el paciente debe ser sometido a un cateterismo para poder identificar y estar con certeza de cuál ha sido la etiología anatómica causante de su infarto, si ha sido un tipo 1 o en tipo 2. Y es importante saber ello porque también nos va a permitir luego plantear el tratamiento, porque si es un tipo 2, cuando no hay lesión, no hay ruptura, no le vamos a dar antiagregantes a este paciente porque su problema no es de placas, su problema no está, por ejemplo, acá en un hematoma. El hematoma no le voy a dar antiagregantes, al contrario, tendría que valorar qué otro tratamiento percutáneo, por ejemplo, valorar si va a necesitar un stent o no para poder abrir esta estructura vascular que se está cerrando producto del hematoma que está por dentro del vaso. Entonces, no es la terapia para todos igual. Finalmente, bueno, esto ya les comenté, puede haber diferentes causas, desde una taquicardia hasta inclusive la bradicardia puede generar o estar asociados a, la bradicardia puede estar asociados a un infarto tipo 2. Embolias coronarias también se pueden presentar, algo es muy encontrado en pacientes, por ejemplo, están cursando con una endocarditis bacteriana y en el contexto de una endocarditis el paciente puede hacer pues un dolor torácico intenso, toma un electro y tiene supradesnivel, le toman troponinas y sale elevada, por lo tanto, y cuando hacen el cateterismo, pues no encuentran nada. Básicamente, ¿qué ha pasado? Fue una embolización, algo que vino de otro sitio y embolizó hacia a la circulación coronaria, muy frecuente en pacientes que hayan tenido endocarditis o en pacientes que inclusive que tienen alto riesgo trombótico, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con lupus, el eritematoso o enfermedades autoinmunes en general. Bien. Entonces,
Basado en esto, en el electrocardiograma, lo que debemos identificar entonces es signos de isquemia y signos de injuria. Como ya sabemos la definición, injuria básicamente puede generar alteraciones por falta de oxigenación, entonces ahora ya podemos saber exactamente cómo se ve en el electrocardiograma. Cuando ustedes hablen de una isquemia, como ven acá, en la isquemia lo que vamos a ver, la presencia es la onda T. La onda T es nuestro parámetro para diferenciar isquemia. Si es una isquemia subendocárdica, como están viendo acá en el gráfico, mayormente lo que vamos a encontrar es una onda T alta. Una onda T alta, es decir, le está faltando el oxígeno, pero el tejido no se ha muerto, no se ha dañado, solo le está faltando el oxígeno. Y si es una T negativa, es la falta de oxígeno en el territorio epicárdico, la T negativa. Por eso es que muchas veces los pacientes cuando tienen enfermedades coronarias extensas y que no se han infartado, sino ya está degenerado el vaso, suelen acudir con electrocardiogramas con presencia de ondas T negativas y a veces hasta profundas. Y este fenómeno pues hace tomar en consideración que el paciente es un paciente de riesgo y que hay que someterlo a un cateterismo a fin de aperturar las arterias que están sufriendo, que está generando una forma de isquemia. Ahora, cuando ustedes ven esta presentación subendocárdica donde se evidencia esta T alta, muchas veces es el preludio de un vaso epicárdico grande que se va a tapar, es decir, el preludio de un infarto de miocardio ST elevado. Por eso que si ustedes tienen un paciente en emergencia con esta característica de electrocardiograma, por favor, monitorícenlo, no le vayan a dar de alta, descarten que no tenga otras causas como trastornos metabólicos, como por ejemplo alteración del potasio, como la hipercalemia, a fin de verificar si realmente esta T alta es por un trastorno metabólico o es por una isquemia subendocárdica del paciente. Es importante valorarlo hasta que se normalice, porque muchas veces este paciente en este transcurso de una T alta, en transcurso de minutos, puede ya manifestarse como un infarto ST elevado si el paciente ya está con dolor. Así que a tomar medidas y precaución. Cuando ya hay injuria, o en este caso ya hay una lesión de tejido, una lesión prácticamente tejido, lo que vamos a encontrar ya es básicamente un infradesnivel o un supradesnivel del ST. Entonces el ST ya me indica lesión. Entonces cuando es una lesión de un vaso subendocárdico, un territorio subendocárdico, lo que vamos a encontrar es un infradesnivel del segmento ST. Y cuando vemos un supradesnivel del segmento ST, lo que vamos a encontrar es una lesión subcárdica. Por eso, concluyo, cuando es un vaso que se ha obstruido en la parte, un vaso grande, epicárdico, que se está obstruyendo, lo primero que les va a manifestar es un ST elevado como lesión. Y cuando es por dentro subendocárdico, o si es parcial, no es total, va a generar un ST no elevado o infradesnivel del ST. Por lo tanto, esto es muy importante porque nos permite valorar. Si ustedes ven un ST elevado, es peligroso, es grave, porque el tejido está totalmente falto de oxígeno, falta de circulación, está obstruido. Entonces, esto genera muerte del tejido y necrosis. El infarto subendocárdico no es tanto así. Por lo menos en más del 80% de los casos, estos pacientes ya están teniendo, son pacientes de riesgo y que pueden ser manejados pues, de forma no tan intensa, por así decirlo. Por ejemplo, le damos terapia antiagregante, antiplaquetaria y lo programamos para un cateterismo. En cambio, el ST elevado necesita antiagregantes, necesita fibrinolisis o necesita un cateterismo de emergencia, ya sea la hora que fuese, a fin de evitar las complicaciones posteriores. Así también nos vamos a encontrar con otra definición que es necrosis. Cuando ustedes se enfrenten a una necrosis, quiere decir que el tejido ya tuvo su lesión en un determinado territorio, pero ya abordó inclusive mucho más, o todo el territorio, mucho más del 50% o llegando al 100% de la estructura miocárdica, una obstrucción total que ha generado pues una muerte de todo el tejido, la tranquilidad. Y esto en el electrocardiograma lo que vamos a ver es amputación de la onda R, presencia de una onda Q y elevación del segmento ST.
Entonces, al encontrar estas manifestaciones crónicas de un paciente, podemos decir que el paciente ya tiene una necrosis extensa o una necrosis en un determinado territorio y que el tejido ya se ha muerto en ese segmento y que no vamos a poder hacer mucho por ese territorio por lo menos en más del 80% de los casos que se presentan en estas condiciones. Entonces, nuestro objetivo como médicos, y médicos en general, médicos generales, médicos de emergencia, cardiólogos, tenemos que evitar llegar a esta etapa. Debemos evitar llegar a la necrosis a fin de darle sobrevida al paciente. Y la necrosis, con esto viene luego el fenómeno de la insuficiencia cardíaca, de la cardiopatía dilatada, de las arritmias ventriculares y finalmente las muertes súbitas. Por lo tanto, es nuestro objetivo evitar esta evolución de la enfermedad. Muy bien. Algo también que cuando ustedes se están sometiendo al infarto, a los síndrome coronario agudo, quizás para que no se nos pase al final, es que cuando ustedes se ven al síndrome y es el primer en contacto que van a tener con el paciente, ya les dije que pueden tener un ST elevado o un ST no elevado. El ST elevado en la gran mayoría de los casos se refiere a un infarto, pero también puede estar correlacionado la elevación del SP a un infarto de miocardio. En este caso se cataloga como un infarto de miocardio no Q con el tiempo, ¿no? O sea, puede elevarse y luego puede descender bruscamente y luego necrosar el tejido. Entonces, mayormente yo le pongo aquí tipo de infarto ST elevado con evolución a un infarto tipo Q o un infarto tipo no Q. Es decir, puede destrozar o matar el tejido o puede simplemente pues dejar sobrevivir un poco de tejido en la evolución. Entonces, cuando se enfrenten a un infarto de miocardio, a un síndrome coronario ST elevado, ustedes tienen que pensar que ese ST elevado, bien, en la mayor cantidad de casos, les va a generar una muerte, una necrosis del tejido. Y cuando se enfrenten a un infarto de miocardio, a un síndrome coronario ST no elevado, pueden tener dos posibilidades. Que sea un infarto de miocardio ST no elevado, un infarto ST no elevado, o que sea una angina inestable. En estos casos, yo como diferencio uno de otro es cuando viene la emergencia, está con dolor, el electro no ha elevado, no se ha elevado y le tomo una enzima. Y si la enzima cardíaca me sale negativa, yo estaría entrando en este grupo de una angina inestable, Pero si la enzima me sale elevada, quiere decir que hay una lesión y yo le hago un nuevo control y veo que está haciéndome curva, evidentemente ya lo catalogo como un infarto de miocardio ST no elevado. Por lo tanto, y este ST no elevado también puede ir, los infartos ST no elevados, a una forma de presentación no Q, a una forma de presentación Q, es decir, con necrosis o sin necrosis. Por eso también es importante que si el paciente, cuando llega a emergencia, nosotros aplicamos ciertos scores. Uno de los scores que hacemos para los ST no elevados es el score de Grace. Le aplicamos un score de Grace y cuando vemos que el score es demasiado alto en este score, es probable que este paciente, de no ser reperfundido prontamente, termine generando complicaciones, por ejemplo, disfunción ventricular severa, insuficiencia cardíaca y por ende complicación transmural del tejido, necrosis, porque está en este grupo de pacientes que pueden generar infarto con Q. Bien, esto ya hemos visto acerca de las placas, se puede tener, y algo que también no se vayan a olvidar al tomar un electrocardiograma y cuando están viendo en la parte práctica de los electros, es recordar en qué momento se está tomando el electro y en qué momento se ha conseguido la enzima cardíaca. Porque cuando ustedes toman un electrocardiograma y encuentran un ST elevado, el ST elevado puede durar inclusive toda la semana de la evolución si es que no ha sido reperfundido adecuadamente. Si ha sido reperfundido, el ST va a caer bruscamente, va a caer rápidamente, se normaliza. Si lo fibrinolizan en emergencia, el ST va a disminuir, va a bajar y se va a normalizar. Pero así como el ST va a cambiar, también las enzimas, hay que recordarnos cómo hacen la curva enzimática. Normalmente un paciente cuando llega a emergencia, la troponina, que es lo que más medimos en emergencia, aproximadamente se da entre las primeras 24 a 8 horas, a 6 horas llega a su pico máximo en valores y de ahí tiene que ir bajando, cayendo conforme pasan los días.
Entonces, es raro que a veces uno tenga un paciente que ha tenido un infarto, catalogado un infarto, y usted le toma un valor, está aquí. Al segundo día sigue igual. Al quinto día, al cuarto día hace un pico. Al sexto día se normaliza. Y así, ¿me entienden? O sea, no es una curva normal. Eso también es importante que se recuerden porque pues, tienen que hacer concordar la clínica, el electro y los valores enzimáticos. Solamente de esa forma ustedes pueden estar completamente seguros de que el paciente está en un infarto evolutivo, un infarto agudo o en su defecto pues ya un infarto pues que ya no se va a poder hacer nada, ¿no? Bien, esto es un punto importante sobre cómo se hace la transmuralidad en el electrocardiograma. Principalmente, aquí cuando ustedes ven una transmuralidad, lo que en electro vamos a ver inmediatamente va a ser esta presencia de una onda Q. La onda Q se va a profundizar y en la mayoría de los casos va a inclusive ser mucho más grande que el complejo QRS, o en este caso la porción de la onda R, donde va a ser mucho más alto que la onda R y mucho más profundo esta onda Q. Eso indica, y también se va a volver mucho más ancha, inclusive más de un cuadradito de ancho, ya indica también que es de una onda Q patológica en el paciente. Y también se recomienda considerarlo como Q patológica cuando está presente por lo menos en 2 o más derivadas. No podemos hablar de una Q patológica solamente viendo una sola derivada, tiene que ser valorada por lo menos en 2 o más. Al mismo tiempo, cuando uno sospecha si ha tenido transmuralidad o no ha tenido transmuralidad, uno va a plantearse otros exámenes diagnósticos para poder llegar a una conclusión. ¿Por qué es importante otros exámenes? Porque, por ejemplo, ustedes dicen, doctor, mi paciente ya tiene onda Q, ya me hizo aparentemente una necrosis, ya no voy a hacer nada, pero espera, eso es lo que dice desde el punto de vista electrocardiográfico y estandarizado. Pero existen herramientas, por ejemplo, como la resonancia magnética, que normalmente utilizamos nosotros, que hacemos para definir si tiene o no una transmuralidad. Es decir, a partir de ahí nosotros podemos hablar inclusive de viabilidad o no viable del tejido. Es decir, si puedo recuperar, a pesar de una onda Q, puedo recuperar un poco de tejido o no en pacientes que ya tienen necrosis crónicas, que tienen Qs en determinado territorio, para no tampoco pues no ser tajantes y solamente por un electro decidir al paciente que ya no vamos a hacer nada. Existen estas herramientas que se pueden hacer a través de la resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, en la resonancia veo que hay un defecto, en este caso acá vamos a ver cómo el realce se ubica en todo un territorio del músculo miocárdico y este realce es transmural. Y al ser transmural quiere decir que es más del 50% y ya no tiene viabilidad. Ya no vamos a optar por hacer mucho en ello. Ya vemos acá un infarto subendocárdico, vemos cómo acá hay el realce que se ha ubicado en la parte subendocárdica y es menos del 50%. Entonces, si en este territorio yo encuentro una onda Q, pues ni loco voy a decirle al paciente, ya no voy a hacer nada. Entonces, yo plantearía con su médico tratante tratar de reperfundir el tejido de ese territorio a fin de mejorar la viabilidad del tejido, mejorar la contractibilidad, mejorar la función y disminuir la isquemia, que puede ser la isquemia perilesional que está alrededor. Y finalmente, pues, aparte de esto, puede haber pequeños focos, pequeñas zonitas específicas que también en el electro pueden verse como ondas Q, pero bueno, esto se cataloga en el mismo concepto que el anterior. La idea es, si tiene menos del 50% de compromiso por resonancia de realce tardío con gadolinio, es recomendable intentar revascularizar si esto lo encontramos por lo menos en más de 3 o 4 segmentos en adelante. De preferencia, la recomendación es de 3 a más segmentos, intentar revascularizar. Bien, entonces, viendo el electrocardiograma, ya les he dicho que lo primero que ustedes tienen que ver en un paciente es la presencia de la onda que estaríamos viendo una forma de isquemia subendocárdica. Y esta onda T se está elevando, se está superando. Entonces, yo cuando tengo este paciente, no lo voy a dejar ir a su casa, le voy a evaluar de riesgo y le hago control electrocardiográfico en las próximas 3 horas, dependiendo cómo está evolucionando los síntomas, a fin de no tener un evento ST elevado en un paciente que le estoy dando. Número 4. Cuando veo acá
Entonces yo me planteo ante una sospecha de un posible ST elevado cuando yo voy a encontrar estas imágenes. Esta imagen, la onda QRS elevada, este segmento ST se eleva y si se percatan, al momento de descender la parte, la deflexión inferior de la onda R, no cae hasta abajo, sino hasta la mitad y de ahí se continúa con el segmento ST. Esta morfología en meseta es lo que es muy típica de los infartos de miocardio con esta característica. Y conforme va evolucionando, pasadas las primeras 12 horas, donde normalmente deberíamos tratar de reperfundir el tejido, ya empieza a formarse la necrosis, que es la presencia de esta onda Q que se está evidenciando y persiste la onda, el ST elevado, porque no hemos reperfundido. Posteriormente, entre el segundo hasta el quinto día, ya vamos a encontrar la presencia de esta onda Q, pero en muy pocas oportunidades van a encontrar esta onda R. Casi la mayoría que no ha sido reperfundido va a tener necrosis, es decir, todo el tejido, la onda Q sin onda R, porque se ha muerto el tejido y queda con una onda T negativa. Entonces es muy importante. Si nos queda así como una R parcial, yo diría que este tejido pues no se ha muerto totalmente. Habría que intentar revascularizarlo lo más pronto, a pesar de que haya tenido un infarto de esta magnitud y no haya sido tratado en el debido momento. Nada. Esas son las características, por ejemplo, de un electrocardiograma con infarto ST elevado. Ahora, ¿qué nos dice? Esto quiero que lo vamos a repasar porque es un tema de pregunta de examen. Es una pregunta y no por el examen, sino es una pregunta para que ustedes no tengan confusiones cuando les digan si es un infarto o no. Por ejemplo, si es un infarto o un síndrome coronario, para definir que sea ST elevado, normalmente tenemos que distribuir aquí al paciente por sexo. Por ejemplo, si es una mujer o si es un varón. Si es una mujer, tenemos que valorar principalmente las derivadas B2 y la derivada B3. Y si es una mujer, en esas dos derivadas, por lo menos la mujer tiene que ser de 1,5 cuadradito de supradesnivel del ST. 1,5 cuadradito para las mujeres, preferentemente. Ahora, cuando hablamos de varones, el límite inferior para que se eleve el ST se o tiene un punto de corte por la edad. Si son hombres menos de 40 años, tiene que elevarse, en este caso, tiene que elevarse por lo menos 2,5 cuadraditos. Más de 2,5 cuadraditos para pacientes varones de 40 años. Y para pacientes varones mayores de 40 años, por encima de los 40, el valor del ST que está suprado debe ser de 2 cuadraditos. Como es frecuente encontrar en emergencia gente mayor de 50 para arriba, y muchas veces no se toma en consideración estos criterios, pero uno nunca sabe, puede llegarte un joven pues con infarto, más en esta época con la pandemia esta que se está viendo infartos de miocardio en gente joven, así que tengan en consideración este parámetro de 2,5 y para adultos de 40 años, varones, más de 2 cuadraditos. Y si les pregunta cuál de los dos, si hace el varón o la mujer, en la derivada B2 o B3, suelen elevar más el segmento ST. Obviamente que la respuesta va a ser el varón. El varón tiene que elevar su punto de corte para diagnóstico, es mucho más alto que el de la mujer. De la mujer apenas con 1,5 y ya estamos pensando en esas derivadas que es un infarto. Pero doctor, ¿también puede encontrarse el ST elevado en otras derivadas? Efectivamente, sí. En cualquier otra derivada puede encontrarse y siempre tienen que ser por lo menos 2 derivadas contiguas. Dos derivadas que estén una tras de otra, pegadas, adyacentes, para considerarlo como una característica de la elevación o infradesnivel del ST. En estas derivadas, cuando son de cualquier otra derivada, principalmente nosotros lo consignamos como positivo cuando es más de 1 cuadradito. Por lo tanto, solamente se considera de 2 cuadraditos y medio o menos de 1,5 para las mujeres cuando hablamos de la derivada B2 o B3. Pero en las demás derivadas siempre basta con un cuadradito que esté sobredesnivelado, ya se considera como un infarto, en este caso como un síndrome coronario agudo, ST elevado. Y cuando hablemos sobre el infradesnivel del ST o la depresión, cuando queremos plantearnos que podríamos estar versus a un síndrome coronario ST no elevado,
el descenso del ST básicamente llega a ser más de medio cuadradito, o sea, no tiene que ser pues una profundidad significativa tan grande. Apenas con medio cuadradito de profundidad uno ya debe plantearse que podríamos estar versus a un paciente con un síndrome coronario ST no elevado. ¿Puede haber inversión de la onda T? Sí, puede haber inversión de la onda T. La onda T se vuelve negativa y negativa mayormente debe ser más de un cuadradito de profundidad, más de un cuadradito como negativa. Y nada, la otra derivada de la correlación entre la R y la onda S no es tan frecuente, no es tan durante, salvo que sean evolucionados, así que no traten, no se lo memoricen, no se lo recuerden. Muy bien. Entonces, dado eso, yo tengo que plantearme dos posibilidades. Doctor, ya mi paciente tuvo un infarto, ya le dio tratamiento, y en el electro me ha aparecido estas dos cosas. Me ha aparecido una onda Q con muesca y una Q profunda y una Q ancha. Entonces, voy a plantear, si la onda Q es profunda, que equivale más de la cuarta parte de la onda R que tenemos aquí, es una Q patológica. Es decir, más del 25% de la R total de profundidad es una onda Q patológica. Quiere decir que ha habido una necrosis en ese territorio. 2. Si la onda Q es más de un cuadradito, cada cuadradito cuenta 40 milisegundos. Acá es un cuadradito. Si es más de un espacio de un cuadradito chiquito de espesor de la onda Q, también se debe considerar como patológica. Y también cuando hay fragmentación de la onda Q, el descenso de la onda Q, si está fragmentado una muesca, como pueden ver aquí, es también indicativo de una necrosis en el paciente, una onda Q patológica. Y no necesariamente puede ser un trastorno eléctrico por otras causas, sino es netamente por un problema coronario. Muy bien, ahora, entonces, ya hemos visto las caras del corazón al inicio. Ahora vamos a quizás profundizarnos un poquito más en la descendente anterior. Por ejemplo, cuando vemos la cara anterior del corazón, vamos a hablar que dos territorios, principalmente un territorio anterior que va de B3 a B4 y un territorio septal que va de B1 a B2. Entonces, ya viendo en la cara anterior, se va a dividir no solamente anterior, sino tengo que decirle una porción septal o una porción netamente anterior pura. Entonces, si yo encuentro en el electrocardiograma alteración del segmento ST en de B3 a B4, estoy catalogado para decirlo como un infarto de miocardio de territorio anterior. Ahora, también es importante, bueno, esto sí ya lo hemos visto por la ubicación, las localizaciones del infarto. Aquí hemos visto también la ubicación. Es recordar que cuando nosotros tenemos un infarto de miocardio, principalmente las localizaciones pueden también conformar un territorio que puede abordar inclusive dos arterias o dos territorios de arteria. Por eso que muchas veces confunde cuando tiene un infarto lateral, decimos, no, es un infarto netamente de la circunfleja, pero no necesariamente, porque el infarto lateral puede estar asociado por un ramo extenso de la descendente anterior. Entonces, esto también es una moraleja para ustedes, que los infartos, por ejemplo, pueden compartir territorios. Va a depender mucho por dónde prepondera, por dónde tienen más derivadas comprometidas para poder tomar una decisión sobre cuál es el vaso responsable del infarto. Muy bien. Dentro de estos, quizás algo que llama la atención, por ejemplo, es cuando ustedes se enfocan aquí en los infartos posteriores. Cuando dicen, doctor, mi paciente tiene un infarto posterior. Cuando tiene un infarto posterior, frecuentemente, uno de los ramos que están siendo afectados es la rama distal de la circunfleja. La rama más distal de la circunfleja suele generar este tipo de infartos posteriores, los imposteriores. O, en su defecto, si la circunfleja tiene un recorrido muy significativo, si es amplia, si llega hasta el surco interventricular posterior. Pero también podemos encontrarnos a pacientes con circunflejas pequeñas, y al tener vasos pequeños, la circunfleja es compensada por otro vaso, que es la coronaria derecha.
Entonces, cuando tenemos a la coronaria derecha como vaso principal, o vaso que irriga la zona interventricular posterior, en este caso, pues, el territorio posterior estará dado netamente por la derecha. Por lo tanto, es importante saber reconocer que podría ser el infarto posterior ya sea por uno o por el otro, por circunfleja o por la coronaria derecha. Muy bien. Aquí hay un dato también que es importante que recuerden, que en los infartos de miocardio, cuando se da la extensión al ventrículo derecho, quiere decir que, por ejemplo, la coronaria derecha que está yendo en todo este territorio, a veces se infarta, pero el infarto la mayoría de las veces es distal. Al ser distal, afecta la pared posterior del ventrículo derecho, y la pared posterior, perdón, del ventrículo izquierdo. Sin embargo, cuando es muy proximal la lesión de la coronaria, esto sí va a afectar a toda la irrigación del ventrículo derecho, como pueden ver en la imagen. Lamentablemente, este fenómeno pues es catastrófico en un paciente, porque el ventrículo derecho pierde la capacidad de contractilidad, y esto hace que el paciente haga cuadros de dolor intenso y al mismo tiempo bajo gasto del ventrículo derecho. Al tener bajo gasto, el paciente hace una hipotensión marcada, y como está asociado a los vasos que dan la actividad eléctrica del corazón, suele ir con bradicardia, con bloqueos AB de segundo o tercer grado, hipotenso, shock, trastorno del sensorio, y es una cascada pues que hay que manejarlo rápido, y si no tenemos un cateterismo, el pronóstico es bastante sombrío, ¿no? La fibrinolisis acá está muy bien indicada, realizarla en estos dientes para poder solucionarle la circulación del vaso que está obstruido, pero son catastróficos. Mayormente lo que tenemos que hacer en estos casos a veces es remitirle o darle grandes cantidades de volúmenes de fluido para compensar la poca contractilidad del ventrículo, y que el flujo siga siendo de derecha a izquierda, ¿no? A través de los flujos normales, porque si no, no hay forma de cómo bombear el lado derecho hacia el lado izquierdo. Bien, eléctricamente hablando. Entonces, eléctricamente ustedes acá pueden ver una imagen claramente donde se ve el miocardio, y por encima donde estarían ubicados en este caso, los electrodos. Si ven un electrodo, si ven aquí el miocardio, todo lo que está, la lesión adyacente a este electrodo, básicamente va a empezar a suprarse. Y cuando ustedes miran el supradesnivel, tienen que trazar una línea a través de la zona mesobifásica, como pueden ver aquí, la línea roja, y después trazar otra línea paralela al punto más bajo de esta curva del ST. Entonces, esta línea, esta distancia, es lo que nosotros le llamamos la altura del ST, y es lo que ustedes tienen que medir cuando tienen un electrocardiograma. Por eso van a tener 2 o 3 o 4 derivadas para medir, y también para que sepan dónde van a medir. Ya saben, tienen que medir en B2 o en B3 o en las otras derivadas, según cómo estén valorando, pues, en donde esté valorando la lesión. Bien. Más. Aquí tenemos algo importante. Por ejemplo, tenemos acá electrodos que son aledaños a una zona, pues a una zona donde está viendo una zona necrótica, un infarto, y lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí, miren cómo habiendo una transmuralidad en el electrocardiograma, lo que vamos a evidenciar es la presencia de una onda Q bien marcada en las zonas que están muy adyacentes al tejido. En los electrodos que están perilesionales, adyacentes a la zona de la necrosis, prácticamente va a haber una Q pequeña, pero no va a trascender en significancia. Por lo tanto, nosotros no podemos catalogarlo pues como una necrosis total en todas las derivadas donde haya una Q, solamente en las Q donde sean significativas y patológicas. Al mismo tiempo, valorar si en la zona periférica o alrededor de la lesión principal puede haber tejido que pueda ser recuperable. Ese es el mensaje de hoy. Además, ahora vamos. Cuando ustedes van a abordar a este paciente, entonces tienen que recordar esto. Esto es lo más importante de la mañana. Recuerden que cuando ustedes se enfocan en un paciente, vamos a ampliar un poco. Cuando ustedes se enfocan en un paciente con infarto, van a plantearse primero si el infarto es anterior. Muy bien, y si es anterior, estaríamos hablando de la arteria de la descendente anterior,
o si es lateral, estaríamos hablando de la circunfleja, y si es inferior, estaríamos hablando preponderantemente de la coronaria derecha. Si estamos hablando del territorio anterior, entonces voy a ver mis derivadas de la B1 hasta B6, voy a buscar. Si veo en las derivadas, en los primeros cambios eléctricos en la derivada B1 y B2 solamente, yo inmediatamente digo que el paciente está teniendo un infarto septal, porque está involucrado el vaso septal proximal de la arteria descendente anterior. Vaso septal. Por lo tanto, es un infarto septal, bien próximo. Se catalogaría de esa forma. Si el electrocardiograma yo evidencio cambios a nivel de B3, B4 principalmente, yo catalogo este infarto como un infarto anterior, B3 o B4. Si yo encuentro cambios eléctricos desde B1 o desde B2 hasta B4, o sea, engloba los dos, se tiene que definir como un infarto anteroseptal. Quiere decir que engloba los dos territorios, anteroseptal, y puede ser por una obstrucción bien proximal del vaso que está cogiendo toda la estructura de todo este territorio del corazón. Ahora, puedo llamarlo también de esta forma, cuando ya la extensión se va hacia la cara lateral del ventrículo izquierdo, a la parte lateral, también hay un infarto que se llama anterolateral. El anterolateral es cuando compromete las derivadas principalmente de B3 hasta B6 y 1 y ABL, es decir, las derivadas de la cara lateral asociadas a las derivadas de la cara anterior, de B3 y B4. Por lo tanto, también vamos a encontrar infartos anterolaterales. Y los infartos laterales puros, por ejemplo, cuando el infarto, vamos a ver en el cambios en el electrocardiograma, como un supradesnivel en la derivada 1, en la derivada ABL, en la derivada B5 o en la derivada B6. O sea, en cualquiera. No necesariamente a veces vamos a encontrar en las dos, puede encontrarse en una de ellas, pero frecuentemente se ubican en las dos. Entonces, eso es un infarto típicamente de cara lateral. Aquí es algo importantísimo recordar. Cuando hay un infarto, ya que compromete varias derivadas, mayormente se van a presentar lo que son las ondas, las derivadas recíprocas. Quiere decir, lo que se supra arriba, abajo, se tiene que infradesnivelar. Y lo que se supradesnivela abajo, arriba se tendría que infradesnivelar. Por lo tanto, dice que cuando yo tengo un supradesnivel en la cara lateral, voy a encontrar la imagen opuesta o en espejo en las derivadas inferiores, que son 2, 3 y ABF. Al mismo tiempo, si yo encuentro un infarto anterolateral, como ya les expliqué, también voy a encontrar en la misma zona inferior la imagen en espejo o la imagen recíproca. Ahora, también hay un infarto que se llama el infarto anterior extenso. El infarto anterior extenso es aquel que ya coge todas las derivadas, que viene desde B1 hasta B6 y encima coge la parte lateral 1 y AB. Eso es un infarto anterior extenso. Son infartos de peor pronóstico, de mala evolución clínica y que necesitan un tratamiento percutáneo lo más pronto posible. Los infartos de pared inferior frecuentemente son los derivadas, o son siempre, perdón, las derivadas 2, 3 y ABF. Y por lo tanto, como ya les expliqué, esta siempre va a tener una recíproca. Pero la recíproca de la cara inferior es preponderantemente la zona más proximal. Están consideradas desde B1 hasta B4. Y en la cara inferior mayormente la encontramos en la práctica, puede ir de B1, B2, B3, B4, pero para resumiendo la parte ya lo más cotidiano, cuando encuentren un a ver.
Aló, Fran, ¿se me escucha? Sí, doctor. Perfecto, gracias, Fran. Bien, entonces, cuando se encuentren versus a un infarto de cara inferior, siempre busquen la imagen en espejo, el otro lado, que va a ser lo opuesto, en derivada B1, B2 o en la derivada 1 o ABL. No se olviden, es 1 ABL o la derivada B1 o B2, V o V2, que son las que mayormente hacen esta imagen en espejo. Y cuando el infarto ya no es inferior, sino está atrás, es posterior, bien posterior, mayormente cuando ustedes ven el electrocardiograma, ustedes no van a ver casi nada en las precordiales ni en la inferior. Lo que van a llamarse la atención es que van a encontrar, en vez de supra, van a encontrar un infradesnivel de B1 a B4. Entonces, al encontrarse el infradesnivel de B1 a B4, eso hace confundir a muchos colegas, muchos médicos, porque piensan que el paciente puede estar teniendo un bloqueo de rama, el paciente puede tener sobrecarga de volúmenes, el paciente, o inclusive algunos la catalogan como el paciente puede estar teniendo un infarto ST no elevado. Entonces, esto hace confundir a los médicos. ¿Por qué? Porque se olvidan que cuando hay un infarto posterior hay una imagen en espejo y lo que están viendo ellos en el electrocardiograma es el espejo. El espejo sería el infradesnivel de B1 hasta B4, que es la mayoría en la parte posterior. Pero, ¿qué tendrían que hacer en ese momento? Es inmediatamente tomar la derivada posterior, que vendría a ser la derivada B7 y B8. La B7 y la B8 y ahí van a encontrar el supradesnivel del segmento ST. Por lo tanto, ya no sería un infarto ST no elevado, sino sería un infarto ST elevado, que cambia totalmente la terapéutica, el abordaje terapéutico en este paciente. Así es que cualquier infradesnivel de B1 a B4 es recomendable, y si son contiguas en un contexto del dolor, siempre tomen derivadas posteriores, siempre. Y finalmente, cuando vemos el electrocardiograma, vamos a encontrar el infarto con extensión al ventrículo derecho o infarto del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el electrocardiograma? Es muy frecuente, como es de propia de la derivada de la coronaria derecha, vamos a encontrar la derivada 2, 3 y ABF, con un infarto inferior, pero la característica está que le vamos a tomar un electrocardiograma con la derivada B4R, que es la B4 derecha, y vamos a encontrar en este territorio el supradesnivel. Y con el B4R ya nos indicaría que estamos teniendo una extensión ventricular derecha. Hay varios estudios al respecto y han demostrado que tiene alta sensibilidad. Por lo tanto, el abordaje tendría que ser más con volumen que solo con inotrópicos, como parte del esquema terapéutico. ¿Puede tener recíprocas? Sí puede tener recíprocas de la 1 ABL como típico, como del inferior, pero acá lo que tienen que investigar siempre es la derivada, las derivadas derechas, el B4R. No se vayan a olvidar, chicos. Muy bien. Entonces, dadas estas características en el paciente que tenemos, vamos a plantearnos algunas preguntas también. Por ejemplo, la actividad eléctrica o la actividad eléctrica del nodo sinusal está suplida, o su tejido está suplido principalmente por qué vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los vasos que dan irrigación al nodo sinusal? A ver, ¿qué opina de esta pregunta la doctora Milagros Andrea Ocas? Doctora Milagros. Sí, doctor. Milagritos, dime, si tú sabes que el nodo sinusal tiene un rol muy importante en la actividad eléctrica del ritmo del corazón, ¿y qué arterias estarían influenciadas o quiénes estarían asociadas en su irrigación? El nodo sinusal me parece que está irrigado por la arteria coronaria derecha, doctora. Perfecto, muy bien. ¿Y qué otra arteria la podría suplir?
No te preocupes, Milagritos, ahora lo vamos a investigar. Gracias. A ver, tenemos a Luis Antonio, doctor Luis Antonio Sáenz. Súper. Hola, Luis. Luis, dime, ¿qué arterias estarían asociadas, uno que irriga y otra que la suplen, del nodo o del tejido del nodo sinusal? Bueno, la coronaria derecha. ¿Ya? ¿Y quién más? Es- Perdón, Luis, no te escuché la última parte. la que lo suple puede ser Perfecto. Muy bien. Perfecto, Luis. Gracias. Efectivamente, como comenta Luis, el nodo sinusal está irrigado principalmente por rama de la arteria, rama proximal, a través del nodo sinusal de la arteria coronaria derecha en su rama proximal, pero también puede tener una suplencia de oxígeno a través de la arteria circunfleja. La circunfleja también puede darnos el ramo del nodo sinusal y que a veces, inclusive pueden muchas veces tener una circulación compartida. Entonces, siempre nosotros tenemos que consideración cuál es la suplencia. Acá la pregunta, cuando les preguntan cuál es la suplencia de sangre que puede haber, la respuesta correcta es la arteria circunfleja, porque la rama preponderante que da al vaso es la coronaria derecha. ¿Aló? ¿Se me escucha? A ver, sí, perfecto, gracias. Gracias. Disculpen, no sé qué está fallando la señal. Una pregunta más para recordarnos aquí es, sí, ahora ya, con respecto a la primera pregunta, cuando les digan cuáles las arterias que suplen al nodo sinusal, la principal arteria que le da la irrigación es la arteria coronaria derecha. Por lo tanto, la arteria que le va a suplir, le va a dar un apoyo en la irrigación o en su defecto, si es que no tuviera un vaso principal que vaya directo al nodo sinusal, lo supliría la arteria coronaria circunfleja. La circunfleja como vaso es la arteria que suple. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un infarto de coronaria derecha, lo más probable es que el paciente me haga bradicardia. Y si el vaso que está supliendo es la circunfleja y el paciente tiene un infarto de la cara lateral de la circunfleja y me hace bradicardia, lo más probable es que el paciente también esté teniendo una circulación que está dando irrigación a este territorio. Por tanto, siempre valorar estos dos vasos principales. Tengan un paciente que esté haciendo alteraciones eléctricas como bradicardia en la emergencia.
La siguiente pregunta también es una pregunta muy interesante que dice, por ejemplo, la más común, muy bien, Milagritos, no te preocupes, lo más común o la causa más común de una isquemia miocárdica o un infarto es causada por ¿cuál? ¿Cuál es la causa más común? Tenemos toxicidad por cocaína, tenemos un espasmo de la arteria coronaria, tenemos un incremento a nivel a nivel de la estructura de la pared, del adyacente de la pared, un incremento del engrosamiento para que mantenga miocárdico, incrementado de la estructura vascular, o una aterosclerosis coronaria, obstrucción. Esta pregunta es bastante obvia y bastante importante, que acá lo más frecuente es cuando hay una oclusión, cuando hay un problema aterosclerótico. Pero la pregunta básicamente era para definir qué otras causas pueden generarme un infarto y como para recordar. Cuando ustedes se enfrenten a un infarto, no solamente van a tener un problema aterosclerótico, también tienen que pensar en la cabeza. Puede ser quizás por antecedente de uso de sustancias, podría ser que el paciente esté teniendo un espasmo coronario, haya tenido un espasmo coronario, podría ser que sea un incremento de la presión sobre la estructura vascular miocárdica, como por ejemplo los puentes intramiocárdicos que están comprimiendo la pared y hay una presión en los vasos adyacentes que genera pues una disminución en su flujo. Todo eso se puede considerar, inclusive puede llevarnos a un infarto de miocardio. Y eso lo van a ver cuando tengan pacientes que han tenido un infarto, los manden a cateterismo y después del cateterismo regrese el paciente y les dicen arterias coronarias sin lesiones. Entonces, muchos de ustedes piensan que se han equivocado en el diagnóstico, que han fallado o no han visto bien, o tal vez no era un ST elevado. No, es que puede haber muchas morfologías, muchas patologías, sin necesariamente que tengan una placa, que puedan hacer un infarto, inclusive con elevación del ST. Así que primero valoren bien todo el contexto y el resultado para catalogarlo en qué grupo pertenece. Por favor, no se me vayan luego a confundir o a cambiar los diagnósticos cuando en realidad están yendo muy bien. Bien, bueno, pues chicos, esto es la parte inicial del electrocardiograma que hemos visto. Vamos a empezar también a valorar en las próximas actividades, en el próximo cursillo, vamos a seguir esta parte que les voy a mostrar. Para esto necesito que la próxima va a ser ya prácticamente la interacción con todos ustedes, porque vamos a hablar sobre ejemplos. Les voy a mostrar este electrocardiograma, como por ejemplo están viendo, y quiero que me digan cuál va a ser el tipo de infarto, dónde está la ubicación, por ejemplo. Doctor, este electro es un infarto de miocardio ST elevado anterior, o septal, o anterior extenso, o inferior, o posterior, o inferolateral, o es un infarto de miocardio ST no elevado. Por ejemplo, este otro electro. Entonces, en esto va a consistir la siguiente práctica. Por lo tanto, con lo que ya les he dictado ahora, necesito que repasen la ubicación, la anatomía, cómo se ha determinado en este caso, las derivadas que suelen alterarse, y lo repasen, lo memoricen, porque es importante que lo tengan bien claro eso, porque eso lamentablemente pues no existe otra forma. Y pues nada, y de esta forma vamos a hacer ya el siguiente cursillo ya de forma práctica total. Si tuvieran alguna duda sobre esta primera parte, por favor díganmelo para que pueda resumirles o volver a explicarles. Muy bien. Muy bien, nada. A ver, perfecto. Gracias Wilson. Gracias en general a la promoción. A ver, ¿cuál? ¿La primera diapositiva del cursillo 1 o la que va a venir del cursillo 2? Buenas tardes, doctor. No, doctor, la clase, si la podría enviarle a Antonio, que es el delegado, para poder repasar. Claro. Eso. Claro que sí, claro que sí. Y ahí va a estar las prácticas para que sea más fluida la charla. Muy bien, no te preocupes, ahora se lo mando. Doctor, Hola María, dime. doctor, una pregunta.
Cuando dijo lesión de injuria, cuando decía infradesnivel del ST, ¿era infraepicárdico? Eso no entendí. ¿Lo podría repetir, No te por favor? preocupes, está muy bien. Sí, 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 no te preocupes. Siempre a veces nos quedan esas dudas y ahora es rápido, lo vamos a definir acá con el gráfico para que quede totalmente claro. Muy bien. Nosotros tenemos, cuando hablamos una lesión, acá lo he puesto porque mucha literatura lo ponen en un equivalente entre lesión e injuria, pero ya les he explicado por la definición que es una lesión más que injuria, lesión. La lesión, cuando el territorio es subendocárdico, como está aquí, una lesión subendocárdica es infradesnivelada. Y cuando es una lesión subepicárdica, es supradesnivelado el segmento ST. Es lo que encontramos. Por lo tanto, cuando le digan, doctor, tiene un infarto ST elevado, ¿qué zona del corazón se está afectando? La parte subepicárdica. Ahora, si me dicen, doctor, ¿y qué es una injuria? Como ya le hemos comentado inicialmente, la injuria miocárdica es la elevación enzimática o es el daño que puede haber en el tejido, pero no es un daño, va a generar un daño permanente, básicamente. Es como un daño, un pequeño daño transitorio sin generar un infarto establecido. Por lo tanto, cuando hay un poco de injuria miocárdica, el corazón va a liberar un poco de troponina, pero estas troponinas no necesariamente van a completar todo el esquema típico de un paciente con un infarto agudo de miocardio, que hacen una curva enzimática completamente típica. Estos pacientes con injuria hacen elevaciones y caídas, hacen curvas pero totalmente atípicas. Pero, y también en estos pacientes suelen presentarse la injuria sin dolor, sin molestias. Por ejemplo, algo que les va a venir a la emergencia es decir, doctor, evalúa a un paciente con falla cardíaca. Muy bien, y te llega la troponina. Y dicen, oye, pero la troponina está alta. Entonces es un infarto. Entonces, ¿me entienden? O sea, no tiene el correlato clínico de un infarto agudo de miocardio y por solo tener una troponina alta, lo primero que los médicos de emergencia o en general los que están haciendo guardias de residentes o los residentes o internos, comentan que es un infarto solo por la troponina. No, tiene que haber todo un correlato clínico y tiene que haber una característica, una curva enzimática característica para poder definirlo como tal, como un infarto agudo de miocardio. Si no es así, podemos tener troponinas altas. Las troponinas, solo para que se recuerden, se eleva por insuficiencia renal, por insuficiencia cardíaca, por inclusive en pacientes que han sido sometidos a estrés, a cargas estresantes intensas, pacientes que han sufrido, han tenido un paro cardiorrespiratorio, por algún motivo hacen un RCP y después de eso se encuentran elevadas las troponinas, pacientes que han tenido, inclusive pacientes que están teniendo problemas con miocardiopatías dilatadas crónicas, pueden elevar. Pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, autoinmunitarias, también pueden elevar un poco las enzimas. Pacientes que tienen infección, una sepsis general muy intensa, pueden inflamar también el tejido miocárdico y no necesariamente es un infarto, sino es una inflamación miocárdica. La miocarditis propiamente también puede elevar enzimas y no necesariamente es un infarto, sino es una forma de injuria miocárdica. Entonces, hay diferencias de infarto, hay diferencias de injuria. Y en el electrocardiograma, los cambios del ST se conocen como lesión. Muy bien, María. Espero que hayan entendido todo claro. Igual si les queda alguna duda, igual me avisan en la próxima sesión. Un abrazo, chicos, y bueno, pues a estudiar. No queda otra. Doctor, disculpe. Ahorita le envío el archivo que me mencionó al inicio. Perfecto, Wilson. Perfecto. Gracias. Un abrazo.